¿Ya? Muchachos, vamos a ver una clase que entra de la segunda parte de la segunda prueba, que es de la del RA2. Vamos a ver aplicaciones de metodologías, de las que ya vimos anteriormente, y una de ellas tiene que ver con la tipificación de individuos y las pruebas de paternidad. ¿Ya? Aquí vamos a revisar que esto se hace por técnicas de Saudenbrood originalmente, pero luego derivaron a técnicas de PCR más secuenciamiento. ¿Ya? Las actuales simplemente se basan en técnicas de PCR más secuenciamiento tipo Sanger, y luego desde ahí se analiza la identidad de un individuo o el análisis de paternidad de un individuo. ¿Ya? ¿Lo van a hacer en algún...? ¿Lo irán a hacer en algún laboratorio de diagnóstico molecular? Probablemente no, pero es muy probable que si ustedes van a brindar el servicio, por lo menos debiesen disponer de un kit de extracción de ácido nucleico o de obtención de muestras, extracción de ácido nucleico, y luego lo pueden derivar a algún laboratorio de Santiago donde hagan este ¿ya? O si en algún momento lo quieren implementar en un laboratorio de diagnóstico molecular, lo pueden hacer perfectamente porque no es algo del todo complicado. ¿Ya? Ahora bien, todos los procesos, todos los mecanismos de tipificación de individuos se basan en la detección de polimorfismo. ¿Ya? Entonces, pensando en eso, ¿cierto? Tenemos que recordar Pensando en eso, tenemos que recordar qué es un polimorfismo. Un polimorfismo en el fondo es una mutación, ¿ya? Es una modificación, ¿cierto? Una variación en una secuencia de ADN, ¿ya? Dentro del genoma de un ser humano, de un individuo, ¿ya? Y este polimorfismo, pensando que corresponde a una variación del genoma, puede estar ubicado en regiones altamente repetitivas o también estar ubicado en ciertos genes, ¿ya? En el caso de los genes, vamos a ver que está insertado o están presentes en las regiones intrónicas de los genes, para no afectar la expresión de un gen, ¿ya? Ahora, hay algunas diferencias desde el punto de vista de considerar un polimorfismo y una mutación, ¿ya? La mutación, la gracia de la mutación es que ocurre con una frecuencia más lejana, más rara, ¿ya? Y es heredable. ¿Ya? ¿Ok? Es heredable a la nueva generación. En el caso del polimorfismo, bueno, si bien es heredable, la diferencia está en que está presente en al menos el 1% de la población. Eso significa que ocurre en una persona entre 100 personas. ¿Ya? Va a estar presente. Entonces la frecuencia es bastante alta. ¿Sí? Si lo ven desde ese punto de vista, es bastante alta que aparezca. ¿Ya? Claro, otras variantes poco comunes, ¿no es cierto? De 1 en cada 1000, ¿no es cierto? Eso ya puede considerarse como una mutación puntual y que puede estar asociada a cualquier tipo de situación, alguna patología, alguna enfermedad congénita, lo que ustedes quieran, ¿ya? Pero los polimorfismos normalmente suelen ser variaciones que no tienen un efecto en la función celular o en la función, ¿no es cierto?, o en el efecto fenotípico de una persona, ¿ya? Entonces nos podemos encontrar con algunos polimorfismos que son de modificaciones de un nucleótido único, ¿ya? Que son los SNP, que simplemente se modifica uno de los nucleótidos presentes en los alelos, ¿ya? En uno de los alelos del individuo. Lo que tenemos que recordar es que cada individuo, cada persona, va a presentar dos alelos de un gen, ¿no es cierto?, presente en un locus, ¿no es cierto?, dentro del cromosoma. Pero siempre tenemos en pares. Entonces tenemos el alelo 1 y el alelo 2. Y el alelo 1 o el alelo 2, cada uno de esos alelos va a estar aportado por uno de los padres, ¿ya? Vamos a tener un alelo que proviene de la madre y otro alelo que proviene del padre, y eso forman mis dos alelos para mi persona como individuo,
¿Ok? Entonces partamos por ahí. Entonces, las mutaciones puntuales pueden ocurrir, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de modificar un nucleótido dentro de uno de los alelos. Y se fijan acá, tenemos que esa T se modificó por un C, ¿sí?, en otro individuo. Y esto hace que este individuo sea completamente diferente a este otro, ¿sí?, al individuo 1. Hay otro tipo de polimorfismo que son secuencias cortas pero que son repetidas y en bloques. Por eso se llaman en tándem, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá tenemos la secuencia CAG que se va repitiendo una diferente cantidad de veces, ¿ya? Y en un alelo lo podemos encontrar repetido en un número determinado y en otro en otra cantidad, ¿ya? ¿Ok? Y en otro individuo va a pasar lo mismo, pero lo podemos encontrar en distintos números. Entonces nos vamos a encontrar con diferentes polimorfismos en tándem, que por ejemplo son los STR, que son los short tandem ya se me olvidó la otra parte. Pero son los STR, que son las repeticiones cortas en tándem. Y que uno de esas secuencias, ¿cierto?, puede estar repetida en una población una cierta cantidad de veces. Entonces hay algunos que están repetidos, no sé, 4 veces. Y también lo podemos encontrar repetido 5 veces, 6, 7, 8. Y esa es la representación de la población, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista nos podemos encontrar, por ejemplo, con el individuo 3, que tiene en sus dos alelos diferentes números. Entonces tiene 3 y acá tiene 5, ¿ya? Entonces el genotipo para este STR, para este sujeto, individuo 3, sería 3, 5. Un alelo con 3 y otro con 5. En cambio este otro, para el mismo polimorfismo, presenta acá 5 y acá tiene 7. Y el genotipo de este sujeto es 5, 7, para ese polimorfismo. Entonces, si se fijan, simplemente con agregar repeticiones ya existe una diferencia entre un individuo en relación al otro, ¿ya? Y es esto lo que nosotros utilizamos en el laboratorio para distinguir a un sujeto del otro, ¿ya? En el fondo, la identificación de individuo es una detección del 100%. O sea, no hay forma de escaparse de ahí, ¿ya? Si alguien comete un crimen, ¿no es cierto?, y hay una muestra en el sitio del suceso, y se hace extracción y se hace todo el análisis de amplificación de los distintos polimorfismos, que son varios, ¿ya?, y luego eso se compara con la muestra de ADN del mismo sujeto que fue capturado, si da un más del 100%, no hay ninguna duda de que es el sujeto, ¿ya? En cambio, si varía uno solo de esos polimorfismos, significa que no es el sujeto. Es así de exacto esta cuestión, ¿ya? Ahora, los polimorfismos son varios, ¿ya? Como ya les mencioné, están los de nucleótido simple, que normalmente se detectan por secuenciamiento. Tenemos los STR, que son las repeticiones cortas en tándem, que se detectan por PCR más secuenciamiento, ¿ya? Y van de 1 a 10, en realidad más de 1, pero 1 a 10 pares de bases son cortitas. Tenemos las repeticiones en tándem de número variable, porque son un poquito más largas, entre 10 a 50 pares de bases, que normalmente se detectan por Southern Blot o PCR. Y en el caso de los RFLP, que los tienen que haber escuchado en algún momento, son polimorfismos que se generan mediante la adición o el uso de una enzima de restricción, ¿ya? Y dependiendo de los sitios de restricción que estén presentes en un individuo, eso genera diferentes fragmentos de distintas longitudes. Entonces esos son los RFLP, ¿ya? Y que esto tradicionalmente se detecta por Southern. Ahora, los que nos interesan a nosotros, desde el punto de vista de la detección de individuos, son los STR, ¿ya? ¿Por qué? Porque los STR son fáciles de amplificar y son secuencias cortitas que uno va a detectar. Entonces, por ejemplo, estas repeticiones, ¿ya? Es un STR de 3 o 4 nucleótidos, ¿ya? Puede estar repetido, no sé, supónganse 15 veces, ¿ya? No me va a dar un fragmento de amplificación tan grande. Normalmente estamos hablando entre 100 y 400 pares de bases. Entonces son
productos de amplificación cortitos y los podemos amplificar en gran cantidad para después secuenciarlos y de esa forma poder usarlos para la identificación de individuos. En algunos textos antiguos, estas secuencias son conocidas como secuencias microsatélites, pero ese concepto ya quedó obsoleto hace mucho tiempo. Pero se los pongo aquí para que lo identifiquen. Si es que en algún minuto van a algún texto, ¿no es cierto?, y lean la cuestión, ¿ya? Pero se llaman, ¿no es cierto?, repeticiones cortas en tanto. En promedio, cada 2000 pares de base van a encontrar una secuencia STR, ¿ya? Entonces están representadas dentro del genoma en una gran cantidad y por eso son también tan valiosas para su uso en la identificación de individuos, porque no es lo mismo, ¿no es cierto?, identificar diferentes locus de STR, ya que representan todo el genoma y están distribuidos en los distintos cromosomas, a usar, por ejemplo, la detección de un gen único, de copia única, que está ubicado una sola vez en un cromosoma y que si alguien quisiera usarlo no tiene ningún sentido, porque imagínense, es deletado ese gen, no lo voy a poder identificar al individuo, ¿ya? Entonces, eso también es una ventaja importante de por qué los STR se utilizan. En el caso de los BNTR, son conocidos como secuencias mini satélites simplemente porque son de una longitud mayor, pero están menos representados en el genoma en comparación con los STR. ¿Y por qué? Porque son secuencias más largas, ya son más difíciles de encontrar, ¿ya? Entonces, ante eso, ¿no es cierto?, se ha optado por los STR como estrategia de detección actual, digamos, para la identificación de individuos. Ahora, para poder entender esta cuestión, tienen que volver a recordar, ¿no es cierto?, el tema de los conceptos de homocigoto y heterocigoto, ¿cierto? Entonces, como ya les mencioné, los genes, ¿no es cierto?, tienen copias, que son los alelos. En un cromosoma tiene un locus de una secuencia, de una región, en este caso vamos a decir que es un gen, no necesariamente un gen, pero un STR, un locus de un STR, ¿ya? Y en un brazo tiene un alelo y otro tiene otro, ¿ok? Uno aportado por el padre y otro por la madre. Entonces nos podemos encontrar con que pueden presentar repeticiones idénticas, ambos alelos, y eso sería un homocigoto, ¿cierto? O pueden presentar diferencias en el número y eso nos entrega un heterocigoto, ¿sí? Lo mismo aplica, por ejemplo, si tuviésemos el polimorfismo de nucleótido simple, en donde la mutación está presente en uno y en otro, es heterocigoto, pero si está presente en ambos, es homocigoto, ¿ya? De esa forma lo tenemos que tener en claro, porque cuando nosotros hablemos del genotipo para el locus STR, tenemos que pensar en cuántas repeticiones están presentes en un alelo y cuántas repeticiones están presentes en el otro, para poder decir genotipo. Eso es lo que yo les decía, ese 5-7, ¿no es cierto?, tiene que ver con el genotipo para el determinado STR. Ahora, vamos a revisar rápidamente el tema del RFLP, porque era la técnica clásica que se utilizó para identificación de individuos. Ustedes van a preguntar, pero profe, pero esa cuestión es muy antigua, ¿para qué la va a pasar? Sí, podría hacerlo, ¿ya? Pero si en algún minuto les preguntan, oye, los RFLP, ¿por qué no se usan? No van a saber. Acá van a saber por qué, porque tienen ciertas desventajas. Y además, como estamos en una universidad y tienen que meterle más contenido y tienen que aprender más, vamos a ver. Recuerden, los RFLP son polimorfismos formados o polimorfismos con diferentes longitudes formados por la fragmentación del ADN mediante el uso de una restricción, ¿ya? Entonces, ante eso, ¿de qué dependen? Dependen de de qué tan presente esté un sitio de restricción en un genoma en relación al otro, ¿ya? Usos originalmente, ¿no es cierto?, genotipificación, análisis forense para identificación de individuos, prueba de paternidad, ¿ya? Y hoy en día se siguen usando, ojo, para el diagnóstico de enfermedades hereditarias, ¿ya? Entonces, no es que hayan dejado de usarse, no, se usan para ciertas cosas, particularmente se usan, por ejemplo, cuando uno quiere detectar una mutación de un nucleótido único, ¿ya? Y esa mutación está presente o inserta
insertada en la secuencia de un sitio de restricción. Entonces, esa mutación altera el sitio de restricción y por lo tanto altera el perfil del RFLP. Entonces, en esos casos se utiliza hoy en día mediante una técnica de PCR más RFLP. ¿Ya? Pero la tipificación de individuos ya no se usa porque también es engorrosa, utiliza Southern Blot, es muy lenta. ¿Ya? Ahora, se desarrolló hace mucho tiempo, si se fijan, ¿no es cierto? ¿Ya? Era la técnica de elección para la identificación de individuos y pruebas de parentesco y se basa en la identificación de cambios, de uno más cambios en las secuencias que generan sitios de restricción, ¿ya? Y el método de detección es el Southern. ¿De qué va a depender la diferencia de los polimorfismos? Va a depender de que se destruya cambio o se crea un sitio de restricción nuevo, ¿ya? Y esto ocurre por la variación o la variabilidad genética que existe entre distintos individuos, ¿ya? De hecho, individuos casi idénticos podrían presentar modificaciones en los sitios de restricción perfectamente. Un clon mío, ¿no es cierto?, también podría presentar modificaciones en su RFLP. ¿Basado en qué? Basado en alteraciones, mutaciones por sustancias ambientales, ¿entiendes? O exposición ambiental, ¿ya? Entonces tampoco es como que sea tan infalible el método, y eso también es una desventaja desde el punto de vista de la identificación de individuos, ¿ya? Porque tampoco puedo saber si un alelo es tal o hay diferencia entre alelos, ¿no es cierto?, con esta técnica, a diferencia de lo que vamos a ver después. Ahora, fíjense cómo se produce o se modifica los sitios de restricción y que van a influir en la formación de los RFLP. Tenemos el sitio de restricción clásico de la EcoR1. Esto es la secuencia es GAA-TTC. Puede ocurrir una mutación puntual que modifica esa T por una A y listo, el sitio de restricción desapareció, ¿ya? Acá puedo modificar esa A por una mutación y poner acá una C y listo, se generó un nuevo sitio de restricción donde antes no existía. Entonces así van desapareciendo y apareciendo sitios de restricción. También puede desaparecer por inserciones de secuencias. Fíjense que aquí se insertó dentro del sitio de restricción y por lo tanto desapareció el sitio de restricción. Y acá puede ser tanto una secuencia como un nucleótido, ¿no es cierto?, que también hace desaparecer este otro que se había generado anteriormente. Duplicaciones. Podemos tener que el sitio de restricción normal, ¿no es cierto?, que existe acá, sea duplicado y aparezca, ¿no es cierto?, insertado en otra región, y por lo tanto ahora en vez de tener un solo sitio de restricción tenemos dos. Y eso también afecta en la formación de los RFLP. ¿Ya? Y podemos tener, ¿no es cierto?, grandes fragmentos, ¿no es cierto?, que se insertan acá, que de alguna forma también van a modificar o alterar, por ejemplo, este que está acá, se inserta a otra región y se vuelve a perder, ¿ya? Entonces eso va pasando muy frecuentemente, ¿ya? Las mutaciones, bueno, como ustedes recordarán, estamos expuestos a muchos agentes cancerígenos, ¿no es cierto?, carcinogénicos en el ambiente y también por procesos de replicación celular diarios, ¿ya? Entonces se van generando estas variaciones. Entonces, ¿cuál es otra desventaja que puede ocurrir? Que yo puedo, hoy en día, no sé, mi perfil de RFLP de hoy no va a ser el mismo del Alejandro Catalán que estaba más joven. ¿Me entienden? Porque ya fui expuesto a una serie de otras mutaciones y probablemente pueden haber alterado la presencia de un sitio de restricción. ¿Me entienden? Entonces eso también genera una desventaja desde el punto de vista de usar la técnica para identificación de individuos. Yo podría decir, oye, pero no da 100%, pero es que igual eres tú el asesino. No, pero mi RFLP no es el mismo que cuando yo era joven. ¿Entiendes? Entonces, por decirle una tontera así como más, ¿ya? ¿Cómo se detecta? Mediante hibridación, simplemente por Southern. El problema es que la sensibilidad acá, porque solamente se toma el ADN genómico, se digiere con una enzima de restricción y luego se utilizan sondas para detectar esos fragmentos que se generaron, ¿ya? Entonces, el problema de acá es que tienes que tener un ADN genómico intacto, ¿no es cierto? Y la sensibilidad es baja. Ahora, si se quiere aumentar la sensibilidad, simplemente se flanquea una zona donde se sabe que hay sitio de restricción para una determinada enzima, se flanquea y se amplifica.
Entonces tengo muchas copias de eso y luego lo digiero con una enzima de restricción. Entonces esto es mucho más práctico y es más fácil de analizar. Analizar un ADN genómico en un gel digerido con una enzima es una locura. Entonces es muy difícil poder identificar identidad de bandas. Ahora, ¿cómo funciona la prueba? En este fragmento de ADN tenemos los dos alelos de un sujeto, ¿ya? Uno de los alelos se encuentra normal para la presencia de 3 sitios de restricción, ¿ya? Acá están los 3 sitios de restricción para una enzima. Y el otro alelo se encuentra mutado. Entonces, en el segundo sitio de restricción, acá hay una mutación puntual que generó que desapareciera el sitio de restricción. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo yo detecto esto? Yo sé que al estar presentes los 3 sitios de restricción, este fragmento completo, que es el A más B, se va a fraccionar en fragmentos A y B. ¿Sí? En cambio, si falta un sitio de restricción, por ejemplo este de acá, yo no voy a ver los fragmentos A y B, sino que voy a ver los fragmentos AB completito. Entonces, si se fijan acá en el alelo 1, veo el fragmento A y B, porque están los 3 sitios, y acá veo el fragmento AB, porque no está presente la mutación. ¿Y cómo lo detecto? Fíjense que aquí es fácil porque utilizo una sonda que detecte tanto los fragmentos A y B. Entonces, si es A y B, voy a detectar este que está con la mutación, y esta misma sonda va a detectar tanto el fragmento A como el fragmento B por separado. Entonces aparecen acá, posteriormente que uno hace el Sauder. ¿Ya? Entonces así sé cuál es el genotipo, ¿no es cierto?, del sujeto para esta mutación, ¿no es cierto?, tanto en el alelo 1 como el alelo 2. ¿Ya? Bueno, nuevamente, aquí pensando en esas modificaciones, uno tiene que llevarlo al tema de, bueno, es homocigoto si está presente en los dos alelos, o si es heterocigoto si está presente en uno de ellos, ¿ya? Cuando son heterocigotos, bueno, normalmente el análisis se vuelve más complejo, ¿ya? Pero no es tan difícil. Ahora, la ventaja de el RFLP es que hay mucha cantidad de locus RFLP, ¿ya?, presentes en el genoma humano. Entonces yo puedo usar esto para diferenciar individuos, ¿ya? Por convención, el laboratorio de Estados Unidos utilizan una determinada enzima, a diferencia de la Unión Europea, que utilizan otra. Entonces, en Estados Unidos están acostumbrados a utilizar la enzima HAE3, ¿ya? Mientras que en la Unión Europea utilizan otra enzima que es la HIM-FL, y ahí están los sitios de restricción respectivos, ¿ya? Ahora, como hay tantos locus RFLP, cuando uno digiere, ¿no es cierto?, se puede encontrar con la presencia de más o menos sitios de restricción, ¿ya? Y en la medida de acá, de que uno compare, ¿no es cierto?, un individuo con otro, ya, por ejemplo, un hijo con un posible padre, ya se va a encontrar de que van a haber fragmentos que dan match, ¿ya?, o que concuerdan, y otros que no. Entonces aquí lo que se busca es que la mayor cantidad de fragmentos que provienen del padre estén representados en el hijo, ¿ya? Y eso me da una probabilidad a mí de que el sujeto sea el posible padre, ¿ya? Pero con todas estas variaciones, ¿no es cierto?, como le digo, es fácil de que ocurran modificaciones en la secuencia de los sitios de restricción, que desaparezcan o que aparezcan nuevos. Entonces siempre va a haber variaciones. Entonces es muy difícil poder identificar con certeza una identidad de un sujeto. Por eso también se utilizan, ¿no es cierto?, no, eso no lo voy a mencionar. Estamos acá en el medio. Miren, un ejemplo de cómo funciona esta cuestión. De nuevo, tenemos un fragmento formado por ABC. Ese es el fragmento grande, ABC. Existen dos sitios de restricción para la misma enzima, 1 y 2, que fragmentan ese fragmento ABC en los fragmentos A, B y C, ¿cierto? Ya, esto es lo que nosotros tenemos que entender desde la parte molecular, y luego vamos a ver cómo se debiese ver en la parte experimental. Entonces, yo tengo una secuencia para ese sitio de restricción, esta es la secuencia normal.
y yo tengo una posible secuencia mutada que va a hacer desaparecer uno de los sitios de restricción. ¿Cuál puede desaparecer? ¿El 1 o el 2? O ambos, no lo sabemos, ¿ya? O puede que esté todo normal. ¿De qué va a depender de eso? De que si la mutación está presente en un alelo o en el otro. Lamentablemente en el RFLP no podemos saber qué alelo está siendo alterado, ¿ya? Lo tenemos que tomar desde el contexto general. Entonces, si ustedes toman esto, las posibilidades son las siguientes: de que esté presente el sitio 1 y también el sitio 2. Por lo tanto, van a haber 3 fragmentos, porque se van a fraccionar en A, B, C. En el gen lo van a ver así: 3 fragmentos, ¿sí? Y esa es la presencia de los 2 sitios de restricción. Puede que esté el 1, pero no esté el 2. Por lo tanto, si está el 1, acá genera el fragmento A, pero si no está este, genera el BC. Y lo veo así, ¿no es cierto? Acá está el A y acá está el BC más grande. También puede ser de que no esté el 1, pero que esté el 2. O sea, este desaparece y este está presente. Por lo tanto, este me corta y me da el C. Acá está el C. Pero también me da el fragmento AB. Y aparece ahí. ¿Te fijas? O que no esté presente ninguno de los sitios de restricción y simplemente tenga el fragmento completo ABC. Entonces tengo una sola banda, que es esa banda de gran tamaño. ¿Sí? Entonces estas son las alternativas. Esto es lo que tengo que saber inicialmente. ¿Cuáles son las alternativas de presencia de sitio de restricción en relación al otro? Una vez que yo sé esto, yo voy a llevar esto a un Southern blot, ¿no es cierto? Esa es la digestión en el gel. Ahora yo esto lo llevo a un Southern blot y utilizo una sonda. En este caso, la sonda diseñada se une al fragmento B, ¿ya? Entonces, como se une al fragmento B, me va a detectar el fragmento B, ¿no es cierto? Me va a detectar el fragmento AB y me va a detectar el fragmento BC. Pero no me va a detectar el A y el C, ¿me entienden? Pero me sirve porque yo puedo saber si está presente la mutación acá al detectarme la B, o si está presente acá al detectarme el BC. ¿Sí? ¿Ya? Y si están ambos, ¿no es cierto? Yo simplemente detecto el fragmento completo. Entonces, ¿cuáles son las opciones ahora? Después de realizar la detección con la sonda. Que estén ambos sitios de detección normales, yo veo un fragmento B, ¿no? Porque se digirieron los 3. Entonces, en el gen que estaban las 3 bandas, yo no veo las 3 bandas porque la sonda simplemente me detecta la B. Y ahí está una sola banda. Que esté el primero pero no esté el segundo, significa que está el primero, me digirió el A, pero el segundo no está, me dejó el BC. Entonces veo un fragmento acá de mayor tamaño, que es el BC. Entonces esa es la opción. Que no esté el primero, pero esté el segundo, significa que ahora voy a ver el AB. Y ahí está. ¿Ya? Y si no está ninguno de los dos, veo el fragmento completito que es de mayor tamaño, que es el ABC. ¿Ya? Este no es el resultado del ensayo propiamente tal. Esto es lo que yo debiese esperar como control, digamos, desde el punto de vista de las digestiones y la detección con la sonda. Ya estas son las posibilidades. Ahora, si esto yo lo llevo al genotipo del sujeto, acá tengo por lo menos 3 alternativas, puede haber más, pero por lo menos 3 alternativas, fíjense. En un alelo que esté los dos presentes y en el otro que no esté, que falte uno. En la segunda opción, que en los dos alelos falte uno de los sitios de restricción, uno u otro. O que en una tercera opción, que estén los dos alelos estén presentes los sitios de restricción y otro falte. ¿Hay más alternativas? Sí, pero estas son como las más comunes. Entonces, ¿qué va a pasar? Más, yo sé que veo el fragmento B, ese. Fíjense acá, ahí está el B. Más menos, ¿qué pasa con el más menos? Veo el BC, ese. Entonces acá está, si ustedes lo llevan acá, ¿no es cierto? Ven que está la bandita ahí. Esa es la opción. Ahora yo puedo saber cómo está distribuido los alelos, ¿no es cierto? Lo mismo en el otro. A más B y B más C. Entonces acá está la más B y ahí está el B más C. Ahí está la opción. Y en el otro tenemos el B solamente, que es ese chiquitito, y el ABC grande, que es ese que está ahí, ¿no es cierto? Lo llamamos acá. ¿Sí? Entonces, este es el perfil del genotipo posterior a realizar el Southern blot para el RFLP. ¿Ya? No es fácil de analizar. Esa es también una complicación que tiene este sistema. Profe, ¿el sondaje debo hacerlo sí o sí con todos los alelos que yo quiera estudiar para poder hacer la interpretación de la corrida? ¿O no es así? Sí, debieses hacerlo. Acá el problema está en que
de dónde sacan muestras para tener ese control, para saber cuál es el perfil. ¿Entendés? Entonces lo que normalmente se hace es que tú tomas una secuencia y tú la mutas o la modificas sintéticamente ese fragmento, ¿ya? Y lo metes en un vector y ese vector lo usa como control. Entonces este que te mostraba acá, esto, lo vas a obtener en base a eso. Entonces vas a saber cuál es el perfil. Y luego cuando tengas con el sujeto, ¿no es cierto? Vas a ver esto y vas a decir, pero ¿por qué hay otra banda acá? No, porque son alelos. ¿Entendés? Entonces, puede que no te dé esa banda y te dé acá la misma. Puede que los dos alelos estén funcionando mutados, por ejemplo, o estén normales. Te da solamente el B. ¿Entendés? Pero tú debes saber cuál es el perfil final. ¿Ya? Eso es ahí. Y para eso, como se conoce normalmente qué secuencia es la que tú quieres amplificar y detectar posteriormente, entonces tú puedes modificar eso y generar sintéticamente ese fragmento con la mutación y tener los distintos perfiles. ¿Ya? Pero eso ya está estandarizado. Ahora, si tú lo quieres hacer en el laboratorio, ya es otro cuento más complejo. Pero está estandarizado, te vienen los controles, tú lo analizas, listo, así es el patrón. Y luego con el sujeto lo comienzo a comparar. Pero como digo, no es una comparación sencilla, porque además los geles tienen que ser geles de poliacrilamida y geles grandes, largos, ¿ya? Bueno, puedes distinguirlos bien una banda en relación a la otra. Y hay veces que quedan muy cercanas y tú lo puedes hacer ese cruce, ¿ya? Son desventajas del RFLP. Bueno, acá hay varias muestras de sujetos, ¿no es cierto?, que tienen diferentes perfiles de digestión ante la presencia de la enzima JAE3. Entonces, en un mismo fragmento, la misma longitud, ¿no es cierto? Aquí esta enzima simplemente lo que hace es cortar un pedacito que queremos analizar, ¿ya? No se preocupen por eso. Lo que me interesa es el JAE3. Entonces, por ejemplo, la JAE3 en condiciones normales genera dos fragmentos, ¿ya? Este de acá y este otro de acá que se generan por el sitio de restricción único, ¿ya? Este es un fragmento y este otro. Ahora fíjense que la posición de los sitios de restricción puede ir variando, ¿no es cierto? Y esto me genera distintos perfiles. Entonces, por ejemplo, el 2 no tiene, entonces tenemos un fragmento completito. El 3 tiene un sitio de restricción, me genera dos fragmentos, pero en otra posición. Entonces la longitud de los fragmentos es distinta, por eso son RFLP. Y hay otro, por ejemplo este 4, que tiene 3 fragmentos. Si vemos 3 fragmentos significa que hay dos sitios de restricción. Porque en general, este y este, ahí están los 3. ¿Fijan? Y ahí está la distinta longitud. Entonces, en una misma población, ¿no es cierto?, nos podemos encontrar con distintos perfiles de sujetos. Y eso también es complejo. Ahora, este sujeto 4, por ejemplo, si yo hago el mismo análisis en una muestra forense, debiese ser el perfil idéntico, ¿ya? Para poder identificarlo como el agresor o el criminal, ¿ya? Y lo mismo pasa con los de parentesco. O sea, debiese ser idéntico, no necesariamente, ¿ya? Porque el hijo va a tener los alelos del padre y la madre, pero por lo menos la mitad de estos perfiles debiesen hacer match, ¿cierto? ¿Ya? Ahora, pensando en eso, la prueba de paternidad, ¿no es cierto?, mediante el RFLP se usa mediante la detección de los fragmentos. Distintos locus, ¿no es cierto? Aquí tenemos 1 y 2 como ejemplo, pero debiesen ser por lo menos 8. Mientras mayor sea el número de locus que yo estoy evaluando, mayor es la capacidad discriminatoria, ¿ya?, del ensayo, ¿ok? Porque si son pocos, por ejemplo 2 o 1 solo, no es suficiente para, si da match, ¿no es cierto?, no es suficiente para decir el papá, porque podría ser una variación del ambiente, al azar. Entonces, ¿entienden? Entonces pueden haber 10 sujetos que tengan el mismo perfil, y no puedo estar diciendo que los 10 sujetos son el papá, ¿entienden? Pero si yo agrego un segundo loco, un tercero, un cuarto y más allá, y cada uno de esos da match, ok, el tipo no tiene por dónde escaparse, ¿entienden? Ya. Entonces, ¿cómo funciona esta cuestión? Tengo el análisis del hijo, voy a tener un locus que tiene en su perfil los dos alelos acá. Sabemos que uno es otorgado por la madre y otro por el padre. Acá tenemos el segundo gen, listo, uno aportado por el padre y otro por la madre. Acá el esquema muestra cuál de las bandas corresponde o fue aportada por la madre.
Por ejemplo, esta que está acá, vemos el tamaño que es similar a este. Entonces, esta fue abortada por la madre, pero este no, porque este probablemente es del padre de la madre, o sea, de la abuela, ¿ya? Y en el otro tenemos que buscar el que calce. Entonces, a esta altura, esta es este. Entonces, estos dos que están en verde son de la madre, nos olvidamos de eso. Entonces, si queremos buscar el posible padre, bueno, buscamos ahora las otras bandas y deben estar presentes en el RFLP del padre. Entonces, esta de acá está presente ahí, ¿se fijan? Y esta otra de acá está presente, ¿ya? Entonces, el sujeto es el padre, ¿entienden? ¿Sí? Ahora, es mucho mejor cuando son mucho más análisis. Ahora, fíjense en este, tenemos a dos supuestos padres. Tenemos la muestra de la madre y del hijo. Lo primero que tenemos que ver es el del hijo y compararlo con la madre. Entonces, fíjense acá, cuáles de estos podrían ser de la madre. Entonces, aquí yo simplemente se los marqué ahí, porque uno se queda por el verde. Acá en el verde hay un error ahí. Pero fíjense este, la altura ahí, da con ese, ¿cierto? Este de acá, da con ese. Esos son los de la madre. Entonces, ¿en qué me tengo que fijar? En estos dos. Y estos tienen que estar presentes en los sujetos. ¿Está presente acá? No. Ahí no está, y acá tampoco está. ¿Y en este? Sí. Ahí sí. ¿Se fijan? Esos dos, y ahí está el sujeto. ¿Ya? Entonces, este es el padre. ¿Ya? Ahora, en el esquema es muy sencillo, pero en un gel es más complejo. ¿Ya? Otro ejemplo. Una violación, un crimen. ¿Ya? Tenemos la muestra de la víctima, que está acá en C, la muestra del padre. ¿Ya? Y acá tenemos como da match, ¿no es cierto? Ahí, la muestra de uno de los padres. Mamá, papá o los dos pueden hacer y debe identificar las bandas que dan match, ¿cierto? ¿Para qué nos sirve esto? Para distinguirlo de la muestra de un posible agresor. Acá tenemos posible agresor 1, posible agresor 2 y la muestra encontrada en el sitio del suceso. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia? Cuando uno va a hacer identificación desde el punto de vista criminalístico, la muestra de ADN que está en el sitio del suceso tiene que calzar idénticamente con la de uno de los sospechosos. Entonces, mira, esta calza con esa, ¿cierto? ¿Sí? Y acá no calza con el 1 porque no está. Y ahora esta muestra de acá no calza con el 1, pero sí calza con el 2. ¿Se fijan? Entonces ahí está. ¿Quién es el culpable? El 2. ¿Cierto? Y estas formas son pruebas que existen, que se utilizan para, desde el punto de vista criminalístico, para distinguir un sujeto de otro. ¿Ya? Profe, ¿y cuál era el punto de ver cuáles eran las bandas que correspondían a la víctima y al padre? Para no usarlas en la comparación. Ah, ya. Tú las descartas eso. Entonces solamente te quedas con las bandas que no están presentes, ¿no es cierto? Si tú tienes la del padre y madre, ya sabes cuáles son las bandas. Porque, ¿qué va a pasar? Esa muestra porque aquí lo muestran por separado, en el esquema es fácil. Pero si tú tienes una muestra de una víctima de violación, ¿no es cierto? Vas a tener ADN mezclado. Entonces vas a tener el perfil de la víctima y el perfil del criminal. Entonces tú descartas inmediatamente cuáles son las bandas que son de la víctima y te quedas con las que no son de esa persona, de la víctima, y esas son las que tú tienes que hacer match con una muestra del sujeto cuando ya lo agarraron y tú le sacamos ADN y ahí esas tienen que dar match. Pero en el esquema se ven por separado, pero normalmente tú tienes mezclas de ADN, ¿entiendes? Entonces ahí es donde se vuelve complejo. Y ahí es donde aparece esta cuestión así, porque este es el gran dilema. Imagínense tratar de identificar algo acá. ¿Ya? Y esto pasa porque tiene un fragmento de gran tamaño y otro fragmento de bajo tamaño en un gel y te van a marcar con el sondaje. ¿Ya? Entonces es más difícil identificarlo. Entonces acá el mismo ejemplo. Una víctima, aquí está la madre, ahí vamos identificando los que son compartidos por los padres, ¿no es cierto? Identificamos tenemos este otro de acá, ese otro de acá, entonces esto se descarta. ¿Cuáles son los que me interesan? Estos que están con la flechita. Entonces, esto apareció en la muestra de la víctima, ¿ya? Entonces, tengo a dos sujetos sospechosos. ¿Ya? Ah, no, pero este es paternidad. Bueno, sospechosos del padre. Entonces te da el match acá, ¿sí? Y te da el match con el padre. Listo, ahí el papá. Y el otro no te da. Y en el caso del sospechoso de violación, acá está la muestra. Está la muestra del espécimen de la víctima, ¿no
¿no es cierto? Aquí se separó, ya se hizo se separó, ¿ya? Pero esto puede estar mezclado. Entonces acá tú tienes el de la víctima, lo comparas con lo de los padres, descartas y te quedas con este perfil, que es el perfil que tiene que calzar con los sospechosos. Aquí tienes el perfil de los 3 sospechosos y el que calza es con el 1. Entonces tú dices, bueno, este es criminal. Calza perfecto. Entonces fíjense también que 3 distintos individuos tienen perfiles diferentes de RFLP, ¿cierto? Entonces, cada perfil de RFLP es propio de un sujeto, por eso se utiliza para temas de identificación, ¿ya? Desventajas: requiere una gran cantidad de ADN y de alta calidad, o sea que no esté fraccionado, ¿ok? Por el tema de la hibridación y el Sauder. El Sauder, pues ya sabemos que es una técnica lenta, laboriosa, ¿no es cierto? Y que toma mucho tiempo. Entonces los resultados van a tardar. Se debe utilizar geles frágiles con concentraciones gaseosas bajas para poder hacer la transferencia, ¿no es cierto?, desde del gel a la membrana del Sauder. El uso de las sondas, ¿no es cierto?, puede tardar días, ¿no es cierto?, en términos de la técnica. Además, si se utilizan sondas reactivas, eso lo vuelve complejo, ¿no es cierto? Y por último, no es posible decir si un par de bandas corresponden a la ley. Ya no lo puedo distinguir. ¿Ya? ¿Okay? Entonces, esa es una de las grandes complicaciones que tiene el RFLP. Entonces, pensando en eso, aparecieron las técnicas basadas en PCR. ¿Ya? Y desde el punto de vista de la PCR, la primera técnica de tipificación que se utilizó fue el HLA, ¿ya? El sistema HLA, ¿okay? Que hoy en día ya no se usa, pero fue una de las primeras técnicas. Entonces todos los polimorfismos HLA se amplificaban y se analizaban y el mismo sistema de que se comparaba, ¿ya? Pero lamentablemente el sistema HLA tiene una alta tasa de mutabilidad, ¿ya? Entonces eso hace más complejo el diagnóstico. Entonces, ¿qué ocurrió? Aparecieron los sistemas que utilizaban distintos locus de STR, ¿sí? Los STR son más constantes. ¿Cuál es la diferencia? El número de repetición, ¿sí?, entre un sujeto y otro. Pero la secuencia está ahí, ¿ya? Entonces, apareció este sistema y ya desde el 2002 es el sistema oficial, ¿no es cierto?, para identificación de individuos y pruebas de parentesco. Se pueden obtener fragmentos pequeños, ¿no es cierto?, entre 100 y 400 pares de bases, lo que hace que sea bastante eficiente, y puedo hacer también ensayos múltiplex para detectar varios STR en una misma muestra, ¿ya? Y la longitud o el tamaño del producto PCR amplificado va a estar influenciado por cuántos números de repeticiones están presentes en un bloque, ¿ya? Entonces, mientras mayor, por ejemplo, supóngase que 100 pares de base corresponde a 5 repeticiones, 400 puede ser el doble o más, ¿ya? Y eso va a depender también de cuántas repeticiones están presentes en una población. Ahora, la otra ventaja que tiene el STR es que me permite identificar claramente qué producto corresponde a un alelo en relación al otro, ¿ya? A menos que yo vea una única banda. Si veo una única banda, significa que ambos alelos tienen la misma cantidad de repetición, ¿ya? O sea, son homocigóticos. Pero si yo tengo diferencias, ¿no es cierto? Por ejemplo, este es un STR, TH01, esa es la secuencia, TCAT, y acá yo tengo que un alelo tiene 7 repeticiones, el tamaño del producto es de ese, 187 pares de base. Y el alelo 2 tiene 8, tiene uno más, entonces 191 pares de base. Si yo lo corro en un gel, amplifico y lo corro en un gel, ¿no es cierto?, voy a ver la diferencia en los dos fragmentos, por un asunto de tamaño. Entonces, yo sé que el alelo 1 tiene un cierto tamaño y el otro. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo yo sé que corresponde, cuántas repeticiones corresponden? Entonces, si se fijan acá, estas banditas que están al costado no corresponden a un marcador de tamaño molecular, como uno utiliza normalmente en un gel. Esto que está al lado corresponden a las escaleras alélicas, ¿ya? A una escalera alélica. ¿Qué significa esto? Que corresponden a fragmentos de ADN
del locus STR que yo estoy analizando, pero que corresponde a las distintas repeticiones que se pueden encontrar en una población. Entonces, por ejemplo, si acá tengo 7, ¿no es cierto? La cantidad mínima de repeticiones de ese locus en una población corresponde a 5. Entonces va a tener 5 repeticiones, 6, 7, 8, 9, 10, hasta 11. Ese es el espectro. ¿Okay? Y eso me lo entrega mi escalera alélica. Entonces ahora, como yo sé que este tiene 7, porque acá está a la altura del 7. Y como yo sé que este tiene 8, porque está a la altura del 8. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el genotipo? 7, 8. Acá tenemos otro individuo. También da el 7, pero también acá da en 10. ¿Fíjate? Entonces, esa es la ventaja de utilizar esta escalera alélica. Ahora, como les dije, estos ensayos se pueden hacer por ensayos múltiplex. Yo puedo detectar varios genes de STR en una misma muestra, y la ventaja es que, como algunos pueden ser más grandes, tienen más repeticiones más grandes en relación a otros, yo puedo tener en un mismo gen diferencial. ¿Ya? ¿Ok? En un mismo gen yo lo puedo diferenciar. Y ahí tengo un STR, otro y otro. Y acá están los fragmentos, hay 2 individuos diferentes con sus respectivas escaleras alélicas, ¿ya? Que me entregan cuánto es el número de repeticiones que está presente. ¿Ya? Y acá tengo otro gen, otro múltiplex para detectar otros más. Ventajas de este sistema: no se requiere de ADN de alta calidad o completamente intacto. ¿Ya? ¿Puede estar degradado? Sí, puede estar degradado. Bueno, ¿por qué ocurre esto? Porque la PCR amplifica fragmentos pequeñitos, ¿ya? Entonces, funciona. Se requiere menor cantidad de ADN porque se hace una PCR, ¿no es cierto? ¿Ya? Y no directamente una hibridación como en el caso de RFLP. Los tiempos son más cortos, obviamente, porque se hace la PCR y después secuenciamiento, y eso se puede tardar 48 horas y ya tienen los resultados. Se puede diseñar para sistemas múltiples y puede ser automatizado, ¿ya? Por este concepto de la PC. Ahora, ¿cómo vamos a llamar o denominar a los distintos STR? Ya sabemos que son polimorfismos con repeticiones en tándem, repeticiones cortas en tándem, pero lo vamos a tener ubicado en distintas partes del genoma. Ahora, ¿cómo lo vamos a identificar? Los vamos a llamar según si están insertos en un gen, ya que normalmente están presentes en regiones intrónicas, de tal forma que no afectan a la expresión del gen. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, este TH01, el 01 corresponde al intrón 1 del gen tirosina hidroxilasa, la TH. ¿Ya? Entonces es el gen tirosina hidroxilasa, pero está en el intrón 1. Si está en el intrón 2, se pone el TH02. ¿Ya? El TPOX, ¿no es cierto?, es la tiroide peroxidasa, tiroide PEROX, ¿no es cierto? De ahí viene la X también, pero esa X también se utiliza porque intrón 10. Digamos, ingeniosos los tipos al momento de darlo. ¿Ya? Y cuando no está presente en un gen, ¿ya?, se utiliza el sistema D número S número. La D denota ADN o DNA, de ahí viene, DNA, ¿ya? Luego del DNA, debo saber en qué cromosoma está presente. Entonces el número siguiente corresponde al cromosoma. Cromosoma 1, cromosoma 2, cromosoma 3, 23, ¿no es cierto? 22 en realidad, y el sexual. La S viene de secuencia, de segmento, ¿ya? ¿Ok? Y viene un siguiente número que es como está insertado en la base de datos, para reconocerlo en una base de datos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este corresponde DNA, ¿no es cierto? La D, cromosoma 3, porque tiene un 3, secuencia 13.058, ¿sí? El D5, ¿no es cierto?, de DNA, que está presente en el cromosoma 5 y en la secuencia 818. Y este D2, ¿no es cierto?, significa un DNA de cromosoma 21, secuencia 11. ¿Entiendes? Así se identifica. ¿Okay? Esta tabla muestra una lista de los principales STR utilizados para identificación de individuos. No se ve mucho, pero después lo que Lo que me importa a mí acá es que vean que las secuencias son cortitas, ¿no es cierto? Ya lo dijimos. Y acá está la cantidad de repeticiones que se pueden encontrar en una población, en los alelos. ¿Ya? Por ejemplo, esta
puede estar desde 6 hasta 15. Fíjense que hay otros que son mucho más grandes. 24 repeticiones hasta 38, entonces me da un fragmento mucho más grande, ¿no es cierto? Hay otras que tienen menos repeticiones, como esta, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero en el fondo, todas estas opciones yo las puedo encontrar, ¿ya? De tal forma de que si yo me encuentro con un determinado genotipo en un sujeto y después da match ese mismo genotipo, hay altas probabilidades de que sea ese individuo. Y más aún, si yo detecto una gran cantidad de estos STR y el sujeto da match en todas, no hay ninguna duda, ¿ya? Y es en ese sentido que apareció lo que se llama el sistema CODIS para identificación de individuos, ¿ya? El sistema CODIS es un sistema que viene de la sigla, ¿no es cierto?, de Sistema de Indexación de DNA Combinado, ¿ya?, que apareció, ¿no es cierto?, por ahí por los años 90 por parte del FBI para identificar sujetos, ¿ya? Entonces lo que antes era por huella digital, dentadura y toda la cuestión, bueno, apareció de nada por sistema de CODIS, a través de la amplificación de STR. Estos son los genes de STR que forman parte del sistema CODIS, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y hay un gen adicional que no corresponde a STR, ¿ya? Pero que corresponde a un gen que es la amelogenina, que me permite identificar el género del sujeto, si es hombre o si es mujer, ¿ya? Ahora, la decisión de los distintos 13 locus STR utilizados en el sistema CODIS obedece a que son representativos de los distintos cromosomas del ser humano, ¿ya? No tiene ningún sentido tomar STR que están presentes en un único cromosoma. ¿Para qué? Pierdes toda la identificación, ¿entiendes? Entonces, son representativos, ¿no es cierto?, de la gran mayoría. Y ahí tenemos lo de la amelogenina para el tema sexual. Ahora, ¿cómo influye la detección de uno o más locus de STR en la probabilidad de identificar un sujeto? ¿Ya? Si yo tengo, por ejemplo, el primer panel de la Unión de la Unión Europea, esto es United Kingdom, ¿ya? Británico, sistema británico. Fíjense que tengo 4 STR que estoy analizando, ¿ya? Si yo tengo un sujeto que me da match en los 4, la probabilidad de encontrar un sujeto que tenga este perfil de los 4 es de 1 en 10.000. Entonces es muy frecuente, ¿ya? Si estoy buscando un criminal y yo tengo una población muy grande, 100.000 sujetos, y yo agarro uno de 10.000 y después sigo buscando y encuentro otro de 10.000, esos dos van a tener el mismo perfil. Entonces, ¿cómo distingo a uno de otro? No puedo, ¿me entiendes? Entonces, la medida que voy sumando, por ejemplo, después apareció el segundo sistema, también en los británicos. Entonces, en vez de 4, ahora agregar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y fíjense la probabilidad. 1 en cada 5 millones. No, 50 millones. ¿Sí? Entonces, ahora la frecuencia es más rara, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, hay una mayor probabilidad de identificarlo porque hay una frecuencia más rara. Encontrar un individuo entre 50 millones, ¿no es cierto?, que sea idéntico es más difícil, ¿ya? Ahora, el actual, ¿no es cierto?, agrega 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces, encontrar un individuo que dé match con los 11, ¿no es cierto?, va a ser 1 en cada 10 elevado a 9, ¿ya? 1 en cada... ¿cuántos se cuestión? ¿100 millones? 1.000 millones. ¿Sí? ¿No? 6, 7, 8, 1.000 millones. Sí. ¿Te fijan? Entonces, esa es la ventaja de utilizar mayor cantidad de STR para identificación, ¿ya? Y el CODIS, ya les dije que utiliza 13, ¿no es cierto? Entonces, es un muy buen sistema para distinguir sujetos, porque la probabilidad, ¿no es cierto?, es de 1, encontrar un sujeto idéntico a otro, es de 1 en 10 elevado a 13. Entonces, si te da match en una muestra de un crimen, ¿no es cierto?, y te da perfecto esto,
ningún abogado defensor te va a poder alegar de que, oye, no es la muestra del sujeto, ¿ya? Porque la probabilidad es de 1 en 10 elevado a 13, entonces demuéstrame que tení, ¿de dónde sale otro sujeto idéntico? ¿Ya? A menos que el defensor diga, no, si era el clon, era el hermano que es igual, ¿sí? ¿Entiendes? El hermano perdido, y todas esas cuestiones que uno puede inventar. Y la melogenina, que no es un STR, ojo con eso, ¿ya? Es un gen que me permite detectar, ¿cómo se llama? El género. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque en el alelo I hay una región de 6 pares de bases más, por lo tanto el fragmento es más grande, ¿ya? En comparación con el X. Entonces se puede distinguir según diferencia de tamaño si está presente en el Y o en el X, ¿sí? Entonces si tengo dos fragmentos, va a ser XY. En cambio si tengo uno solo, ¿no es cierto?, de gran tamaño, ese es X, XX, ¿entiendes? Entonces es fácil de distinguir. Ahora, todas las comparaciones se realizan en un software en presencia del control de la escalera alélica. Entonces acá tengo un STR, ¿no es cierto?, determinado que es ese, que está ahí, ¿ya? Y tiene repeticiones desde el 2 al 19. Y tengo la muestra de un sujeto. En uno de sus alelos me encuentro que da match aquí con el 15. Y el segundo alelo, fíjense que está tirando para el 16, pero no está en la misma posición que el 16. Entonces da un 15,2. Entonces, ¿qué puede pasar? Que existen variaciones en los alelos, ¿ya? ¿En relación a qué? A una mutación puntual, ¿ya? Entonces eso te va generando que, por ejemplo, si hay deleciones, mutaciones, se pueden perder repeticiones, ¿ya? Pero resulta que lo normal es que haya en la población un 16. Este sujeto es un mutante, tiene un 15,2. Esto te va a afectar la identificación, ¿cierto? Yo no podría decir que aquí hay un match perfecto, ¿entiendes? Entonces, ahí hay una pequeña desventaja que vamos a explicar cómo se soluciona. Ahora, miren esta prueba de paternidad. Yo tengo aquí los perfiles. ¿Por qué vemos estos picos de amplificación acá? Esto es porque se hizo secuenciamiento. Se hace una PCR y después se hace secuenciamiento en sangre. Y por detección de fluorescencia nosotros te da esos fenogramas que les mostré, ¿se acuerdan? Ya, acá es lo mismo. Tiene diferentes genes. Entonces tiene acá, ¿no es cierto? Y tiene este otro, este otro, este otro. Este es del hijo. Acá tienes la madre y acá tienes el padre. ¿Ya? Entonces acá yo tengo que buscar, ¿no es cierto?, lo del hijo que calzan con el de la madre. Por ejemplo, acá, este de ahí, ¿sí? Este de acá, está, parece que este no me acuerdo ya. La melogenina tengo una sola banda acá en el hijo. En la madre una sola. En el padre tengo dos, ¿cierto? Entonces es una niña. Acá, este de acá me da match con ese, ¿cierto? Y este de acá me da match con ese. Entonces, estos que están acá, ese de acá, ¿cierto? Tengo que, ese de acá, tengo que identificar si están en el padre. Entonces, por ejemplo, acá yo tiro, debería de ser ese, ¿cierto? Acá debería ser ese. Acá dan parecido, no me ayuda a discriminar. Este de acá da acá. Y este de acá da acá. Entonces, uno en base a eso trata de ver si que hay concordancia o no. Ahora, obviamente esto no se hace al ojo. Para eso hay software, ¿no es cierto?, que te compara los perfiles y te da, mira, este da match perfecto o con tanto porcentaje, o puede ser una variante, ¿no es cierto?, una microvariante mutada, ¿ya? Entonces, los resultados, yo puedo tener sistemas múltiplex detectados por un fluoróforo. Aquí hay una amplificación de 4 distintos CTR con un fluoróforo, otros 4 con otro fluoróforo y otros 4 con otro, ¿ya? Entonces puedo tener todo el perfil del CODIS utilizando distintos fluoróforos, ¿ya? Y eso es mucho más práctico. Ahora, análisis de resultados. Esta cuestión como que se complica un poco, pero no es tan terrible. ¿Cuál es la gracia acá? Ya les he dicho que todo el perfil de amplificación, ¿no es cierto?, de un sujeto debe match con otro, ¿sí?
En el caso de identificación de individuo, debe haber una concordancia genética, 100%. ¿Ya? Si no ocurre, es porque no es el individuo. Así sencillo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la frecuencia de que ese match perfecto ocurra es muy alta. Lo vimos con el sistema código, ¿no es cierto? 1 en 10 elevado a 13. Ahora, ¿qué pasa con la paternidad? Un posible padre, ¿no es cierto? Hijo. Tiene que calzar al menos uno de los alelos, ¿cierto? Entonces, mientras más alelos den match, mayor es la probabilidad de que sea el padre. ¿Sí? Profe, ¿qué pasa si tiene una mutación? Porque el cabro chico puede tener una mutación, tiene una microvariante y no calzó perfectamente con el padre. Ahí no hay concordancia genética. Uno dice, ok, no hay match en ese locus. ¿Ya? Si no hay match, ¿no es cierto? Se va perdiendo la probabilidad de que sea el padre. ¿Ya? Bien, veamos cómo va esta cuestión. Entonces, tenemos el término concordancia genética. Que todos los alelos de un locus, de dos muestras, sean la misma. ¿Ya? Incluye, dice acá, interpretado como inclusión de un único individuo como el donante de ambos genotipos. ¿Ya? Por otro lado, tenemos la exclusión, ¿no es cierto? Si al menos un locus del genotipo difiere, no es. ¿Ya? Eso ya lo mencioné. La excepción corresponde al test de paternidad, en el cual eventos mutacionales pueden generar un nuevo alelo en la descendencia. Y por lo tanto, esta diferencia no descarta la paternidad. ¿Cierto? Entonces aquí lo que se toma en cuenta es la cantidad de locus que da match. Si hay alguno que no da, no dice que no sea el papá. Simplemente puede haber una mutación. ¿Ya? Ahora, para establecer la identidad de un individuo por un alelo de un locus, la posibilidad de que el mismo alelo aparezca en la población azar también debe ser considerada. ¿Ya? ¿Sí? Porque yo, ¿no es cierto? Y otro sujeto podemos, por una cuestión del azar, ¿no es cierto?, tener perfiles parecidos. Y van a dar match con el del hijo. Ahora, ¿cómo tú sabes de que yo que tengo una probabilidad, no sé, supónganse del 97%, y el otro sujeto que tiene una probabilidad del 98.9%, ¿cuál de los dos es el padre? ¿El que da más porcentaje? No necesariamente. Uno podría pensar que sí, pero no necesariamente. ¿Por qué? Porque el match mío, el porcentaje, va a depender de cuántos locus dieron match y cuántos locus no dieron. Pero de esos que no dieron, ¿cuántos están mutados? Y el problema está en que los distintos locus de STR tienen lo que se llama distintos niveles de índice de paternidad. ¿Entienden? Entonces, ese índice de paternidad tiene que ver con la frecuencia de un mismo perfil al azar en la población. Entonces, no necesariamente el sujeto que tiene mayor porcentaje va a ser el padre. ¿Ya? Debiese ser así, pero vamos a ver cómo se calcula toda esta cuestión. Miren, vamos siguiendo el ejemplo que tenemos acá del cálculo de la cuestión. ¿Ya? Porque en una de esas me da la locura y les pongo un ejercicio para que lo hagan. Sí, así de malos. El penta D, ¿no es cierto? Y el D7S8 y algo son dos locus que vamos a analizar. Dos números. El penta D tiene 5 posibles alelos que tienen una frecuencia de 1 en cada 10 personas. Recuerden que esta cuestión es 1 en cada 100, ¿no es cierto? Va a ser un polimorfismo. Está en 1 en cada 10 personas. El D7S tiene 8 alelos, posibles alelos, ¿no es cierto? Con una frecuencia de 1 en cada 50. ¿Ya? Conociendo eso, yo puedo sacar la frecuencia promedio del genotipo. El genotipo va a estar dado por la frecuencia del penta D y la frecuencia del D7S. La frecuencia promedio, ¿no es cierto?, consiste en los n locus que yo estoy analizando. Entonces, en este caso tengo dos, ¿no es cierto? La frecuencia promedio es F1, la frecuencia del 1, del 2, del 3 y así sucesivamente. Si es el sistema CODIS completo, sería de 3. Pero en este caso estamos analizando solamente 2. Entonces sería la frecuencia promedio, la multiplicamos la frecuencia de uno y el otro. Entonces, en ese sentido, la frecuencia del penta D era 1 partido por, de cada 10, 1 partido por 10, por la del D7S, 1 partido 50. Multiplicamos eso y me da 1 en 500. Entonces, el genotipo de un sujeto que presente match en ambos locus de STR
es de 1 en cada 500. ¿Ya? Igual es altamente frecuente. ¿Se fijan? ¿Sí? Entonces, y esto explica también por qué se utilizan muchos locus de STR, no solamente 2, ¿entiendes? Entonces, listo, 1 en cada 500 sujetos al azar en una población. ¿Ya? Si yo me analizo a mí, analizo a uno de sus compañeros, nos va a dar que podemos tener un match. Ahora, si eso lo llevamos al tema de la paternidad, hay dos hipótesis. La primera hipótesis es que el sujeto es el padre del hijo, ¿ya? Que es la hipótesis normal. Y la hipótesis nula, la hipótesis cero, es que el sujeto no es el padre, ¿ya? Entonces nosotros, para decir que el sujeto no es el padre, tenemos que descartar que es el padre. ¿Me entienden? La hipótesis base. Ahora, toda esta comparación, ya les dije, ¿no es cierto?, entre padre e hijo, se debe determinar el índice de paternidad para cada uno de los distintos locus STR, ¿ya? A los cuales el padre e hijo comparten un alelo. El índice de paternidad, fíjense, indica cuántas veces es más probable que el alelo del hijo haya sido heredado a partir del presunto padre y no sea como consecuencia de una detección al azar del alelo en la población general. ¿Entienden? ¿Sí? Un alelo que ocurre frecuentemente en una población tiene un bajo índice de paternidad, mientras que un alelo más raro tiene un alto índice de paternidad. ¿Se entiende por qué esto, no? ¿Sí? Ya, perfecto. Veamos el ejemplo. Tengo 4 diferentes STR. Aquí está el genotipo del hijo y el padre. Entonces tenemos que buscar el alelo que da match. Acá tenemos uno con 9, otro con 9. El que comparten es el 9. Entonces, y así sucesivamente. En los 4 da match, ¿no es cierto? Pero fíjense que cada uno de estos STR tiene un índice de paternidad diferente. Este de acá dice 5.7 y este de acá dice 15.4. ¿Ya? Este 8.9 y 10.2. Tienen diferente. Entonces, ¿qué dijimos recién? Que un alelo más raro o un STR más raro, ¿no es cierto?, tiene un alto índice de paternidad, mientras que uno muy frecuente tiene un bajo índice de paternidad. Entonces este de acá, el D16 es más frecuente. Y este, el FS-FPS, es menos frecuente, porque tiene un índice de paternidad más alto. Si lo llevamos a la explicación, este 5.7 significa que el hijo tiene 5.7 veces más posibilidad de haber heredado ese alelo 9 que comparten desde el presunto padre que por un evento del azar. En cambio acá, en el 15.4, el hijo tiene 15.4 veces más posibilidad de haberlo heredado, ¿no es cierto?, desde el padre, en vez de que sea un evento al azar. ¿Se fijan? Esto es más probable. ¿Sí? ¿Sí? En comparación con este. Este es un alelo más frecuente, tiene un bajo índice de paternidad, es menos probable que sea heredado y que sea una cuestión de azar. En cambio este es más posible que sea heredado. Recuerden, aquí tenemos que descartar que el sujeto sea el padre. Ahora, ¿no es cierto? Una cuestión es el match, ¿no es cierto? Tenemos que saber cuál es el match. En base a eso, vamos a determinar qué alelo está compartiendo y luego lo llevamos a identificar cuál es el índice de paternidad para todos los que da match. ¿Sí? Una vez que sabemos cuáles son todos los que dan match y conocemos sus diferentes índices de paternidad, vamos a calcular lo que se llama el índice de paternidad combinado. Índice de paternidad combinado. ¿En qué consiste esto? Multiplicar los índices de paternidad de todos los que da match. ¿Sí? Y eso me va a dar 8044, siguiendo el mismo ejemplo anterior. ¿Qué significa esto? Que el niño tiene 8045 veces más posibilidades de haber heredado los 4 alelos del presunto padre que de otras personas al azar en la población. ¿Se fijan? Entonces, a la medida que voy sumando esto, voy aumentando esto, voy aumentando la posibilidad de que sea el padre. Mientras más alelos da match, mayor es la posibilidad de que sea el padre. Ahora, fíjense en esto. Si un alelo del presunto padre no es idéntico, entonces la hipótesis normal se elimina, se descarta y se utiliza la hipótesis cero. Entonces, ¿y cuál es el tema? Si no hay concordancia, ¿no es cierto? ¿Ya? El índice ahí es cero.
Entonces, si yo multiplico esto, porque tengo que considerar aquellos alelos que nos da match, entonces si yo tengo todas estas cuestiones y lo multiplico por 0, ¿cuál va a ser el resultado? 0. Entonces me descarta que es el par. ¿Podemos hacer eso? No podemos, porque tenemos que identificarlo. ¿Entiendes? Entonces, ¿cuál es el problema de eso? Que nos da 0. Entonces, para estos casos, se utiliza lo que se llama el índice de paternidad de un alelo mutado. ¿Ya? Índice de paternidad de un alelo mutado. Entonces, en vez de considerarlo como 0, lo consideramos, ya, debería estar mutado, pero ¿cuántas veces está representado en la población? Y ese valor numérico nunca es 0. Es 0.01, 0.05, siempre con decimales. Entonces, si ustedes multiplican todo lo que tenían anteriormente por 0.01, ya no es 0. ¿Entienden? Va a bajar, ¿no es cierto?, el valor, pero no es 0. Entonces, por eso se utiliza el índice de paternidad mutado, ¿ya? Y para esto hay tablas con los diferentes índices de paternidad mutados dependiendo de la población. Entonces, aquí se pregunta mucho, ¿sí? Ok, usted es de afrodescendiente, usted es caucásico, usted es de una etnia indígena, ¿me entienden? Entonces, hay paneles diferentes con índice de paternidad dependiendo de la población, ¿ya? Usted es asiático, ya, todo el tema, ¿ok? Ahora bien, al tener el índice de paternidad combinado, yo puedo ahora determinar la probabilidad de paternidad, que es el resultado que yo entrego. En términos teóricos, ustedes siempre tienen que asumir de que existe una probabilidad de 50 y 50 de que el sujeto sea el padre. O sea, una probabilidad de 0.5. ¿Ya? Este quedó omitido acá. Pero acá están los porcentajes, por ejemplo, de índice de paternidad mutado. ¿Ya? ¿Se fijan que ninguno es 0? Entonces ahora eso me cambia el porcentaje al tiro. Bueno, tengo calculado el índice de paternidad combinado. Conozco la probabilidad. La probabilidad es de 50 y 50, o sea 0.5. Y con eso yo puedo determinar la probabilidad de paternidad, usando esta fórmula. Índice de paternidad combinado por la probabilidad partido por el índice de paternidad combinado por la probabilidad más 1 menos la probabilidad. ¿Ya? Entonces, si yo voy cambiando esto, tengo la probabilidad, yo sé que es 0.5. ¿Sí? 0.5, 0.5, 0.5. 1 menos 0.5 es 0.5. Fácil. Entonces ya calculé el índice de paternidad combinado, multiplicándolo por todos estos mutados que pueden entrar, esto ya me dio eso, 8044. Entonces 8044 por 0.5 partido por 8044 por 0.5 más 0.5. ¿Sí? Y eso me da un valor de 0.99987. Y si yo lo multiplico por 100, ¿no es cierto? Me queda, o lo llevo al porcentaje, ¿no es cierto? 99.99987. O sea, es muy probable de que esa persona sea el padre. ¿Entienden? Muy probable que sea el padre. Y solamente utilizando 5 locus STR. ¿Se fijan? Claramente que este porcentaje se ve influenciado, ¿no es cierto?, según la variación y según el índice de paternidad de los que da match. ¿Entiendes? Okay. Si un sujeto te da match con muchos STR, pero la mayoría son de alta frecuencia en la población, el porcentaje va a ser muy bajo. ¿Ya? Va a bajar. Ahora, en términos, y no he terminado, porque en términos de equipos, hay un equipo que se utiliza para pruebas de paternidad y es un kit en realidad, y para identificación de individuos, ¿ya? Que son secuenciadores pequeños, ¿ya? En los cuales se hace la PCR y tú metes la cuestión acá y pones el kit y te da el secuenciamiento y después se analiza, ¿ya? De hecho, los del FBI tienen, y los gringos, bueno, en el ejército tienen secuenciadores portátiles que los llevan a la guerra para identificar a sus muertos. ¿Entiendes? Entonces, utilizan todo este sistema. Uno de estos kits, que es de la empresa Private System, es el AMP-FIS-STR, ¿ya? Y utiliza distintos fluoróforos, 4 en realidad, para detectar distintos locus STR, principalmente los del código, ¿no es cierto? Y utiliza, por ejemplo, el FAM para detectar estos 4 que están acá, el BIC para detectar estos otros, el NET para detectar estos otros 4 y el PET para otros, ¿ya? Entonces, de esa forma se pueden hacer 4 reacciones multiplex, ¿ya? Para detectar los distintos locus
¿ya? Y el protocolo es bien simple. Se extrae ADN, se puede hacer automatizado o manual, ¿ya? Se cuantifica la cantidad de ADN, ¿no es cierto?, para poder utilizarlo, porque tiene una cantidad aproximada. Se prepara la reacción con el kit, se hace una PCR convencional y luego se hace un secuenciamiento Sanger convencional, automatizado obviamente. Tú tienes el perfil, ¿no es cierto?, de los picos en relación al que te da el sistema de secuenciación y luego lo comparas en un software con las escaleras alélicas. Entonces acá tenés todos los parámetros de las escaleras alélicas para los STR que tú estás analizando, ¿no es cierto? Y en base a esto tú tienes que hacer una comparación. Entonces acá tú tienes el resultado de un individuo, ¿ya? En donde tiene sus diferentes perfiles de alelos, ¿no es cierto? Y uno los va comparando cuáles da más y cuáles no. Estos que da poquito probablemente sean las mutaciones, ¿no es cierto? O si te da una banda muy alta puede que sea la misma cantidad de repeticiones homocigotos o los no alelos, ¿ya? Entonces hay que tener ahí también cuidado con eso. Si esto lo llevamos al análisis de paternidad, ¿no es cierto? Acá yo tengo el perfil de un hijo y de una madre. Tenemos que siempre comparar el hijo y ver cuáles son más. Acá está medio complejo, pero ahí les pongo dos ejemplos. Ahí como que calza algo. Ahí, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya. Y ahora lo llevamos el hijo con el posible padre. Entonces, los mismos ejemplos acá, buscamos el otro. ¿Dónde está el otro? Acá está en el padre. Acá está donde está el otro, ¿no es cierto? Ahí está en el padre, ¿no es cierto? Y esto se hace para todo. Si se fijan, acá están todos los locus, se hace para todo de efecto. ¿Ya? Y eso, ¿ya? Y así se utiliza para poder identificar el sujeto. Obviamente, esta es la primera parte, después está el match, ¿no es cierto? En el mismo software tendría cuáles son los índices paternales que hicieron match, te considera según la población que uno indica, mira, este es caucásico, listo, o el latinoamericano, no sé cómo lo quieran llamar, ¿ya? ¿Listo? Se utiliza esa población con los índices mutados, si es que dio alguno mutado, ¿ya? Y luego el mismo software te calcula la probabilidad de paternidad. Entonces dice 99.99999. Y eso es lo que uno informa. ¿Ya? ¿Entiendes? ¿Sí? Ya, perfecto. Ya, muchachos. Estamos...